Esta pregunta es importante en el MIR porque ya nos han preguntado varias veces que hagamos un diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de shock. Esta pregunta nos la han hecho directamente para que nos digan determinados parámetros hemodinámicos, pues alto o bajo o así, o bien que nos estén dando una cifra y debamos conocer los parámetros normales en cuanto a cifra de ese dato en concreto. Lo que es muy importante es que conozcamos los tres tipos fundamentales de shock que existen. Los podemos dividir en shock cardiogénico, la causa fundamental del shock es un fallo de bomba, el shock hipovolémico, en el cual la causa es la pérdida de volumen, que puede ser una deshidratación muy importante o sobre todo un sangrado, y luego están los otros tipos de shock, los que llamamos shock distributivos, en los cuales el problema no es el corazón, sino que son las resistencias vasculares. Aquí lo que sucede, el paradigma de esto es la anafilaxia o bien la sepsis, pero también otras patologías como puede ser la insuficiencia hepática, el hipertiroidismo o cualquier otro tipo de patología. Si nos fijamos en el shock cardiogénico, el problema fundamental es el corazón, con lo cual la primera consecuencia y la causa de todo es un gasto cardíaco bajo. El corazón no contrae, no manda sangre. ¿Qué ocurre? Baja la tensión. ¿Cómo se intenta compensar esto? Pues el principal mecanismo que surge inmediatamente es la descarga de catecolaminas, que lo que hacen es un efecto vasoconstrictor. Por lo tanto, las resistencias vasculares sistémicas van a aumentar para intentar aumentar la presión arterial. Lógicamente, si nuestro corazón no funciona y no manda sangre, lo que ocurre es que esa sangre se acumula hacia atrás, con lo cual la presión venosa central va a estar elevada y la presión capilar pulmonar va a estar elevada, que refleja el poco manejo de sangre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. En el shock hipovolémico, lógicamente, el problema fundamental de todo es que no hay sangre. Por tanto, la presión venosa central va a estar baja. Como consecuencia de que no hay sangre, el corazón, aunque se contraiga, no manda gasto cardíaco. El gasto va a ser bajo. Y ocurre lo mismo, lo que intenta compensar el organismo es con una descarga de catecolaminas que aumente las resistencias para aumentar la tensión arterial. La presión capilar pulmonar, lo lógico es que esté baja. De la misma manera que no hay presión venosa central, no hay presión capilar pulmonar. Por último, en los shock distributivos, la causa no es el corazón. El problema que hay es una caída de las resistencias vasculares sistémicas. Hay una vasodilatación muy importante. ¿Qué ocurre? El corazón intenta compensar esto y lo que hace es mandar mucha sangre, pero que es insuficiente, con lo cual el gasto cardíaco va a ser alto. ¿Y qué ocurre? Que la presión venosa central y la presión capilar pulmonar aquí nos van a dar igual. Las cifras que nos den van a depender lógicamente de la velocidad con la que circule la sangre. Entonces, si nos fijamos, cuando nos den un caso clínico en el cual nos hablen de un shock, si nos fijamos inicialmente en el gasto cardíaco, lo tenemos muy fácil porque la única que tiene un gasto alto y también unas resistencias bajas es el shock distributivo. Si nos encontramos con un gasto bajo, nos debemos fijar en la presión venosa, ya que el hipovolémico va a tener la presión venosa baja. Debéis recordar los parámetros normales de estos datos hemodinámicos. Acordaos que el gasto cardíaco suele estar en torno a 5 litros por minuto. Las resistencias vasculares entre 700 hasta 1500. La presión venosa entre 5 y 8. Y la presión capilar pulmonar, lo lógico es que esté entre 12 o 14. Si nos fijamos en nuestro caso clínico, nos dan un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca y se le pone tratamiento diurético. El paciente inicialmente mejora, pero luego empieza a empeorar su situación clínica. Y nos dicen que le implantan un catéter de Swan-Ganz para medir estos parámetros hemodinámicos. Y fijaos, nos dan índice cardíaco de 1,9 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Acordaos que el gasto cardíaco no está referido a la superficie corporal y no es lo mismo 5 litros por minuto si yo mido 3 metros que 5 litros por minuto si mido 1 metro. Entonces, lo mejor es ajustar el gasto cardíaco a la superficie corporal que nos da el índice cardíaco. Y el índice cardíaco normal está entre 2,4 hasta 4,2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, 1,9 es un índice cardíaco bajo. Fijaos, ya estamos quedándonos con estos dos, con el cardiogénico o con el hipovolémico. Los siguientes datos, presión venosa central 1. Fijaos, entre 5 y 8 la presión venosa está baja, con lo cual el paciente está en una situación hipovolémica.
Lo que ha sucedido es que con el tratamiento diurético hemos depleccionado a nuestro paciente y por eso ha empeorado su situación. Ahora no tiene gasto cardíaco porque no tiene volemia. Y fijaos, los síntomas que nos cuentan son síntomas típicos de bajo gasto cardíaco, debilidad muscular, más cansancio y marcada astenia. Nuestro paciente lo que requiere es que le retiremos los diuréticos y que ahora la rehidratemos. Con respecto a las bradiarritmias, acordaos, bradiarritmias, todo ritmo por debajo de 60 latidos por minuto, en el MIR lo más importante es, por un lado, reconocer los síntomas que producen las bradiarritmias y, por otro lado, las indicaciones de marcapasos. Los síntomas que producen las bradiarritmias, pensar, cuanto más lento sea la frecuencia cardíaca, el paciente va a tener menor gasto cardíaco. Y los síntomas fundamentales que debemos reconocer son, esto puede producir, claro, bajo gasto cardíaco, hipotensión, y esto puede desencadenar mareo, que es uno de los síntomas más importantes, pero el que no podemos olvidar nunca es el síncope. Debemos reconocer en el MIR el síncope de origen cardiogénico. El síncope de origen cardiogénico es un síncope brusco, ocurre de repente, no tiene pródromos, es decir, el paciente no nota nada previamente y lo que ocurre es que se pierde el conocimiento y se pierde el tono postural. Pensad que la causa es que no hay flujo cerebral. No hay flujo cerebral, no hay inervación. Entonces el paciente pierde el tono muscular y se cae al suelo. Lo que sucede es que se cae y se golpea. Cuando veáis un paciente que haya perdido el conocimiento y tenga un traumatismo, ya sea craneal o en cualquier otro sitio, pensad en un síncope cardiogénico. ¿Qué ocurre? Que el paciente, después del síncope, se recupera espontáneamente y no tiene periodo poscrítico. Es decir, cuando se despierta, el paciente no sabe qué ha pasado, se despierta en el suelo, pero no está con bajo nivel de conciencia, como puede ocurrir con un síncope en un paciente que tenga una enfermedad del gran mal, que hace una crisis tónico-clónica. Pensad que la única diferencia entre un síncope y una muerte súbita es que el paciente se recupera, ¿vale? Entonces, eso por un lado, los síntomas. Y luego, importante que sepamos las indicaciones de los marcapasos. Pensad que todas estas indicaciones son cuando el paciente no tiene ninguna causa que haya provocado esa situación. Si hay una causa, no hay que poner un marcapasos, hay que recolocar la causa, hay que curar esa situación. Entonces, las indicaciones de marcapasos son 4 fundamentales. La primera es la enfermedad del nodo sinusal. Fijaos que os remarco que tiene que ser sintomática, es decir, que produzca esos mareos o esas pérdidas de conocimiento. ¿Qué es enfermedad del nodo sinusal? Pues se define como las pausas o los paros sinusales, es decir, que el nodo sinusal deje de mandar estímulos. Todos tenemos pausas o paros sinusales y ocurren sobre todo por la noche. ¿Cuándo son significativas esas pausas? Cuando son de más de 3 segundos por la mañana, es decir, durante el día. Si yo tengo pausas o paros sinusales de más de 3 segundos y que me producen síntomas de mareo o de síncope, tengo indicación de marcapasos. El síndrome bradicardia-taquicardia es otro tipo de enfermedad del nodo sinusal. Lo que ocurre es que estos pacientes alternan episodios de taquiarritmias, que generalmente es una fibrilación auricular paroxística, y lo que sucede es que cuando cardiovierten, es decir, cuando el paciente pasa a ritmo sinusal, tienen una pausa muy larga y esa pausa les puede provocar un síncope. Cuando el síndrome bradicardia-taquicardia, esa pausa cuando recuperan el ritmo es sintomática, tienen indicación de ponerles un marcapasos. Y luego está la bradicardia sinusal. Es muy frecuente que a lo largo de los años un paciente que va envejeciendo se va fibrosando el nodo sinusal y lo que ocurre es que descarga con menos frecuencia. Pues si la bradicardia sinusal es sintomática, es un ritmo sinusal pero lento, 40-35 latidos, que produce síntomas, habrá que ponerle un marcapasos. El siguiente grupo son los bloqueos auriculoventriculares. Debemos recordar que tienen indicación de marcapasos los bloqueos AV de segundo grado tipo 1, es decir, los que hacen ritmo de Benkeback, solo cuando producen síntomas. Si no producen síntomas, no hay que hacer nada. Mientras que en los de segundo grado tipo 2, es decir, los que no hacen Benkeback, o los bloqueos auriculoventricular completos, se les pone un marcapaso, independientemente de que tengan síntomas o no. El tercer grupo que requiere implante de marcapasos son los pacientes que tienen enfermedad del seno carotidio de predominio cardioinhibidor. ¿Esto qué es? Pensad que el glomus carotidio es la zona donde están los vasoreceptores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando
aún hay una subida de tensión arterial, se activan los vasoreceptores y a través del nervio de Henry van al núcleo del tracto solitario y ahí lo que hacen es inhibir el simpático y activar el parasimpático. Con esto, al inhibir el simpático, tenemos menos vasoconstricción y menos frecuencia cardíaca y fuerza de contracción, y al activar el parasimpático frenamos la frecuencia cardíaca y vasodilatamos. Con esto lo que se pretende es que baje la tensión arterial. ¿Qué sucede? Que los enfermos que tienen enfermedad del seno carotidio se les activa el glomus carotidio por circunstancias que no son fisiológicas. Por ejemplo, al rascarse, al girar la cabeza, al anudarse la corbata, estos pacientes se les activa el glomus carotidio y tienen un desencadenante de bajarles la tensión y bajarles la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede? Que en función de lo que predomine, podemos tener un paciente que tenga solo una respuesta que llamamos cardioinhibidora, es decir, que baje muchísimo la frecuencia cardíaca por inhibición simpática y activación parasimpática. O, en el extremo opuesto, puede ocurrir una respuesta vasodepresora, es decir, que al activar el parasimpático y inhibir el simpático, lo que ocurre es una vasodilatación muy importante con hipotensión muy brusca que no se pueda controlar con taquicardia y el paciente pierda el conocimiento. Son los dos extremos, en general hay una mezcla de los dos, pero cuando predomina lo cardioinhibidor, es decir, que con la activación del seno carotidio hay una frecuencia cardíaca muy lenta que produce síntomas, habrá que poner un marcapasos. Lógicamente, si la respuesta es vasodepresora, si yo pongo un marcapasos no consigo nada porque el problema es vasodilatación. En el cardioinhibidor sí, porque con el marcapasos prevengo que si baja la frecuencia cardíaca, el marcapasos entrará y evitará el síncope. Por último, los que os cuesta más entender son los bloqueos bi- y trifasciculares. ¿Esto qué es? Si nos acordamos, en nuestro sistema eléctrico del corazón teníamos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, que venía el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda con sus dos fascículos. Se considera un bloqueo bifascicular simplemente al bloqueo de rama izquierda. Pensad que tiene dos fascículos, el anterior superior y el posterior inferior. Y también será un bloqueo bifascicular la combinación de un bloqueo de rama derecha con cualquier fascículo de la rama izquierda, es decir, un hemibloqueo anterior izquierdo y un hemibloqueo posterior izquierdo. Estos son los bloqueos bifasciculares. Los trifasciculares serán la combinación de un bifascicular más un bloqueo AV de primer grado, es decir, un PR de más de 200. Fijaos, muchos pacientes tienen bloqueo de rama izquierda o bloqueos bifasciculares que sea un bloqueo de rama derecha con cualquier hemibloqueo y no les pasa nada. Entonces, ¿cuándo pondremos un marcapasos a estos pacientes? Cuando tengan un bi o un trifascicular, el primer requisito es que tenga síntomas. Si no tiene síntomas no hay que hacer nada, pero si tiene síntomas de mareos o síncopes, lo que hay que hacer es un estudio electrofisiológico y lo que vamos a medir en ese estudio es el tiempo que tarda el estímulo desde que llega al haz de His hasta que despolariza todo el ventrículo. Eso es lo que se llama intervalo HV, el intervalo His-ventrículo. Si es prolongado, si es más de 100, hay que implantar un marcapasos. Entonces, un bloqueo biotrifascicular asintomático, nada. Si tiene síntomas, estudio electrofisiológico para medir el HV, que si es de más de 100, implantaremos un marcapasos. En nuestra pregunta, si nos fijamos, el paciente de la pregunta número 1, de la respuesta número 1, tiene un bloqueo V completo, pero tiene una causa, que es el infarto. Lo que hay que hacer es tratar el infarto para recuperar el bloqueo auriculoventricular. El de la pregunta 2, lo que tiene es un PR de 220, que es un bloqueo V de primer grado, y un bloqueo V de segundo grado tipo 1, asintomático, no hay que hacer nada. La correcta es la 3. Fijaos, es un paciente que tiene un bloqueo V de segundo grado tipo 1, pero también tiene rachas de bloqueo AV de tercer grado o bloqueo AV completo. Aunque no tenga síntomas, hay que ponerle un marcapasos. El paciente de la 4 y el paciente de la 5, todos los dos tienen causa que hay que tratar. El de la 4 está tomando fármacos que bloquean, betabloqueantes y dioxina,
y el paciente de la 5 tiene hiperpotasemia. Siempre que veamos un paciente con un ritmo lento, deberemos descartar fármacos, deberemos descartar isquemia y deberemos descartar trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo hiperpotasemia. Una vez que descartemos esto, si cumple los criterios de implante de marcapasos, se lo pondremos. Dentro de las taquiarritmias, la arritmia más frecuente y más importante para el MIR es la fibrilación auricular. De lo que nos preguntan en la fibrilación auricular es, por un lado, el manejo agudo de la fibrilación auricular y, por otro lado, el manejo de la anticoagulación. La pregunta 13 lo que quiere que sepamos es el manejo agudo de la fibrilación auricular. Si nos fijamos en este esquema, cuando nos cuenten en el MIR un caso clínico de fibrilación auricular o bien cualquier tipo de taquiarritmia, antes de ponernos a pensar si yo freno ese anticoagulo o lo que sea o qué actitud tomo, lo que debo preguntarme yo en primer lugar ante cualquier taquicardia es qué tal está el enfermo, es decir, su situación hemodinámica. Si el paciente está mal hemodinámicamente, me van a contar un paciente hipotenso, sudoroso, mal perfundido, con datos en el que el paciente esté muy grave. Me da igual la taquicardia que tenga. Si el paciente está mal con esa taquicardia, la actitud es una cardioversión eléctrica inmediata, independientemente de la taquicardia que sea. Lo habitual es que el paciente lo tolere bien y me van a contar un paciente con una taquicardia, la que sea, a una frecuencia cardíaca, la que quieran, pero estable hemodinámicamente, con buena tensión y que no tenga datos ni de insuficiencia cardíaca grave, ni una angina de pecho grave, estable. En el caso de la fibrilación auricular, una vez que mi paciente sé que tolera bien la arritmia, lo que yo me debo plantear ante este paciente es si yo persigo el ritmo sinusal. Es decir, hay pacientes en los que me cuentan que la fibrilación auricular es crónica. Si es crónica, yo a ese paciente no me planteo restaurar el ritmo sinusal porque la fibrilación auricular es su ritmo de base. Solo consideraremos fibrilación auricular crónica en el MIR cuando nos digan que es crónica. Y me lo van a decir así, paciente con fibrilación auricular crónica. En ese caso, si yo no percibo el ritmo sinusal porque su fibrilación auricular es crónica, yo lo que tengo que hacer es controlar los síntomas. Los síntomas que le produce la fibrilación auricular a este paciente son las palpitaciones, los síntomas desagradables de una frecuencia cardíaca rápida. Y lo que hay que hacer es frenarle la frecuencia cardíaca. ¿Con qué frenaré? Frenaré con los fármacos más útiles, beta bloqueantes o antagonistas del calcio, tipo verapamil o diltiazem. Fijaos que os pongo entre paréntesis la digoxina, porque de todos ellos, la digoxina es la que peor frena. La digoxina, su efecto frenador es vagotónico, es decir, potenciar el efecto del vago para frenar el corazón. ¿Qué sucede? Que un paciente que va a la urgencia porque tiene una fibrilación auricular rápida no está vagotónico, es un paciente que está muy nervioso y la digoxina va a tardar mucho tiempo en hacer efecto. Entonces elegiré siempre un beta bloqueante o un antagonista del calcio, salvo que tengan contraindicación. Lo habitual es que me cuenten un paciente que no tiene fibrilación auricular crónica, es decir, que yo persigo el ritmo sinusal. Entonces yo sé que ante ese paciente que me tolera bien la taquicardia, yo debo restaurar el ritmo sinusal. Pero la siguiente pregunta que me debo hacer yo es si puedo restaurar el ritmo sinusal en el momento en el que me llega el paciente. Y eso depende del tiempo que lleve el paciente con la fibrilación auricular. Se ha visto que más de 48 horas de evolución de una fibrilación auricular, más del 5% de esos pacientes desarrollan trombos auriculares, que si yo restituyo el ritmo sinusal, la aurícula se contrae, el trombo pasa al ventrículo y del ventrículo a la circulación sistémica y generalmente es una embolia cerebral. Entonces, el paciente que tiene una taquicardia, una fibrilación auricular bien tolerada, que yo persigo el ritmo sinusal, pero lleva menos de 48 horas, ese paciente yo sé que no tiene trombos en la aurícula, entonces le puedo restaurar en ese momento el ritmo sinusal. ¿Cómo puedo restaurar el ritmo sinusal? Lo que se suele hacer es dar fármacos. Los fármacos más eficaces para restaurar el ritmo sinusal, es decir, para cardiovertir, son los antiarrítmicos 1C, tipo flecainida o propafenona. Sobre todo la flecainida es la que se suele utilizar. Pero ¿qué sucede? Que estos fármacos son muy depresores de la contractilidad cardíaca y yo no puedo darlos a ningún paciente que tenga cardiopatía estructural. Cardiopatía estructural en el MIR va a ser cualquier cosa que no sea hipertrofia ligera del septo, cualquier tipo de cardiopatía, ya sea cardiopatía isquémica, una valvulopatía o lo que queráis, hipertrofia ventricular severa,
eso es cardiopatía. A esos pacientes no les puedo dar flecainida. Entonces, al paciente que lleva menos de 48 horas, lo siguiente es si el paciente tiene cardiopatía o no. Porque si no tiene cardiopatía, yo le voy a dar el fármaco más eficaz para cardiovertir, que es la flecainida. Pero si tiene cardiopatía, yo no puedo darlo porque le deprimo, la función ventricular del paciente puede empeorar. Y el que le daré será amiodarona. Eso es el caso más favorable, el paciente al que se le puede cardiovertir en el momento. Pero nos encontramos muchas veces con pacientes que llevan más de 48 horas o bien no nos cuentan el momento de inicio de la fibrilación auricular. A esos pacientes yo tengo que presuponer que tienen trombos auriculares. Entonces, lo que yo voy a hacer con esos pacientes es quitarle los síntomas, es frenar, lo mismo que hicimos con los pacientes que tenían fibrilación auricular crónica. Le quito los síntomas frenándole y lo que tengo que hacer es disolver el supuesto coágulo, el supuesto trombo auricular e inicio anticoagulación oral. ¿Cuánto tiempo debo mantener este tratamiento? Pues el tiempo suficiente para disolver el trombo y se dice que hay que estar unas 3 o 4 semanas anticoagulado y lo que se hace es citar al paciente. Acordaos que yo persigo el ritmo sinusal, pero ahora no puedo hacerlo. Disuelvo el trombo y lo cito. Y lo que hago es quitarle la arritmia de la manera más eficaz, que es la cardioversión eléctrica. Pensad que los fármacos, cuanto más tiempo esté el paciente en fibrilación auricular, más difícil será que un fármaco sea eficaz. Y aquí tenemos un paciente que ya lleva varios días y le añado yo prácticamente otro mes de fibrilación auricular. Además, yo lo que quiero es restituir el ritmo inmediatamente. Es decir, yo ahora sé que no tiene coágulos. Le quito la taquicardia con una cardioversión, lo hago de manera inmediata. Si yo diera un fármaco, no sé cuándo va a pasar al ritmo sinusal el paciente. Entonces, lo indicado es cardiovertir. Y fijaos, ¿qué sucede? Una vez que yo cardioverto, la aurícula siempre se queda aturdida. Es decir, aunque yo tenga actividad eléctrica en ritmo sinusal, la aurícula no se contrae. Entonces, yo debo mantener la anticoagulación todavía otros 2 a 3 semanas, porque lo que ocurre es que esa aurícula va a tardar en tener fuerza de contracción. Y si yo no anticoagulo, se formarían trombos. Entonces, freno, anticoagulo, cito en 3-4 semanas, cardiovierto eléctricamente y mantengo la anticoagulación un mínimo de 2-3 semanas para que no se hagan trombos auriculares. Otra alternativa en estos pacientes que no se suele hacer es, bien, yo supongo que con 48 horas o más el paciente tiene trombos, pero claro, solo el 5% de esos pacientes los tienen. Entonces, una cosa que se puede hacer es un eco transesofágico. ¿Qué es lo que hago yo con un eco transesofágico? El esófago está por detrás de la aurícula izquierda. Con este eco puedo descartar que haya trombos en la aurícula. Si hay trombos, pues lógicamente me vengo a este sitio. Frenaré, anticoagularé, cardiovierto pasadas 3-4 semanas y el mismo proceso. Pero si yo no tengo trombos, fijaos que yo estoy en una situación en la que a pesar de tener 48 horas o más de fibrilación auricular, no tengo trombos. Entonces le puedo quitar la taquicardia. Y lo que se hace es cardiovertir eléctricamente para que en ese momento le quitemos la arritmia ahora que no hay trombos. Y en el mismo caso que el anterior, hay que mantener la anticoagulación otras 2 o 3 semanas para evitar la generación de trombos posteriores. En nuestra pregunta, que nos piden qué hacemos con este paciente que tiene 83 años, que tiene fibrilación auricular porque tiene palpitaciones irregulares, no nos dice que son varios días. Yo debo presuponer que estoy por delante de 48 horas y el paciente tiene una taquicardia bien tolerada, no tiene insuficiencia cardíaca, buena tensión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más recomendable? Fijaos, dice lo más recomendable de entre las siguientes. Eso es una pregunta que me está diciendo que probablemente no todo lo que dicen en las respuestas sea cierto, pero de todas tengo que buscar la más correcta. Fijaos, la 1 no tiene sentido. Por la edad de un paciente yo no voy a hacer una actitud u otra. Yo lo que no puedo hacer es cardioversión eléctrica, como me dicen, porque yo sé que estoy en este grupo y que si cardiovierto al paciente puede tener una embolia. La correcta, la más correcta de todas, es control de la frecuencia cardíaca e iniciar la anticoagulación. Fijaos, frenar e iniciar la anticoagulación. No es totalmente correcta porque no me dice que cardiovierta, pero de todas es la más correcta. La 3, fijaos, amiodarona para cardiovertir. Volvemos a lo mismo. Yo no puedo cardiovertir a este enfermo hasta que no lo anticoagule. Entonces no es correcta. La 4 es igual que la 3, pero incluso peor. Está mezclando fármacos antiarrítmicos que no lo debemos hacer jamás porque potencian sus efectos tóxicos.
Y por último, la 5, fijaos, dice frenar, anticoagular y luego dice cardioversión en 24 horas. No, la cardioversión será pasadas 3 o 4 semanas. Entonces, de todas, la más correcta es la 2. El otro gran grupo de taquicardias que no podemos dejar de estudiar para el MIR son las taquicardias ventriculares, porque son muy preguntadas y de hecho en las últimas ediciones del MIR ha caído alguna pregunta de taquicardias ventriculares. Fijaos, cosas que no debemos olvidar jamás y que son importantísimas. En el MIR, cuando nos cuenten una taquicardia regular de QRS ancho, debemos pensar siempre lo primero en una taquicardia ventricular. Acordaos que QRS ancho nos referimos cuando el QRS tiene más de 120 milisegundos. Y fijaos, hay que pensar en taquicardia ventricular, lo primero porque estadísticamente es así. Una taquicardia regular de QRS ancho en el 70% de las ocasiones es una taquicardia ventricular. Luego veremos las excepciones, pero ¿cuándo yo tendré la certeza de que esto es una taquicardia ventricular? Y son los datos que yo debo buscar en el MIR. Lo primero, cuando el paciente tenga una cardiopatía de base. Taquicardia de QRS ancho con una cardiopatía de base será una taquicardia ventricular y sobre todo cuando esa cardiopatía sea un infarto crónico. Pensad que un infarto es una cicatriz. Sobre esa cicatriz se hace el circuito de reentrada que provoca la taquicardia ventricular. Cuando me cuenten un paciente con una taquicardia regular de QRS ancho que tenga un infarto previo, será una taquicardia ventricular sin duda. Más cosas, hay datos que nos pueden dar y que sepamos que sea una taquicardia ventricular y son estos tres. Capturas, fusiones y disociación aurículo-ventricular. Acordaos, disociación aurículo-ventricular era las ondas a cañón irregulares. Tendrá disociación aurículo-ventricular porque habrá más QRS que ondas P. Me contarán, aparte de que el paciente tiene una taquicardia a 180, me van a decir que el ritmo que gobierna la aurícula es 50 latidos, me dirán P's a 50 y QRS a 170. Disociación provocada por una taquicardia ventricular. Las capturas y las fusiones, ¿qué son? La captura es que en el seno de una taquicardia de QRS ancho, pensad que la taquicardia es un circuito que está dentro del ventrículo independiente de la aurícula. La aurícula, el nodo sinusal, está mandando estímulos al ventrículo. Si el circuito no es muy rápido, puede dar tiempo a que un latido sinusal haga una despolarización completa, con lo cual en el seno de esa taquicardia de QRS ancho se nos cuela un latido que viene del nodo sinusal. Eso es una captura. Y la fusión, pues es parecido, pero es una mezcla de los dos latidos, del nodo sinusal y del de la taquicardia. Pensad que está el circuito dando vueltas y el nodo sinusal empieza a mandar un estímulo. La taquicardia, como está dando vueltas, despolariza parte del corazón, pero otra parte viene a despolarizarse desde el nodo sinusal. Y es una mezcla, es un latido que no es tan estrecho como el latido sinusal, pero no es tan ancho como el de la taquicardia. Y eso es una fusión. En el MIR nos van a poner un electro para que reconozcáis una captura o una fusión. Os dirán que el paciente tiene capturas o que tiene fusiones. Esto es lo que debemos recordar para el MIR. Taquicardia QRS ancho, pensar en una taquicardia ventricular. Pero no os olvidéis, esto es salvo que yo demuestre lo contrario. ¿Por qué? Pues porque hay taquicardias que no son ventriculares y que son regulares de QRS ancho. Por ejemplo, un paciente que tenga un bloqueo de rama de base, él ya tiene un electrocardiograma con un QRS de más de 120 latidos. Cualquier taquicardia regular que tenga el paciente va a tener siempre un QRS ancho. Imaginaos, pues tiene un flúter auricular, pero con un bloqueo de rama siempre me va a dar un QRS ancho. Una taquicardia auricular con un bloqueo de rama, lo mismo, ¿de acuerdo? Os tienen que dejar muy claro que la taquicardia que tiene el paciente es muy concordante con el bloqueo de rama que tiene previamente. Y luego no os olvidéis de las taquicardias antidrómicas. En el Wolff-Parkinson-White, las taquicardias más comunes son las ortodrómicas, es decir, el circuito baja por el nodo y sube por la vía accesoria y me da taquicardias regulares de QRS estrecho. Pero si el circuito va al revés, baja el estímulo por la vía accesoria y sube por el nodo, ese estímulo va a entrar por una zona anormal de conducción, con lo cual el QRS va a ser ancho. Y yo tendré una taquicardia regular de QRS ancho, pero que no es una taquicardia ventricular. En el MIR nunca sabremos que es una taquicardia antidrómica. Lo que está claro es que cuando veamos una taquicardia regular de QRS ancho, pensaremos que es una taquicardia ventricular. En nuestra pregunta, fijaos lo que nos dicen. La paciente que tiene un antecedente de infarto, disfunción ventricular y que tiene una taquicardia regular de QRS ancho. Eso es una taquicardia ventricular.
Pero lo importante es que me está pidiendo la actitud. Y este paciente tiene mala tolerancia a la taquicardia. Tensión 60-40, sudorosa y taquipneica. Me da igual la taquicardia. Yo no tendría que haber sabido la taquicardia. Lo que está claro es que tendría que hacer cardioversión eléctrica inmediata. El otro gran grupo de taquicardias que debemos estudiar para el MIR porque caen con cierta frecuencia son las taquicardias supraventriculares paroxísticas. En este gran grupo tenemos dos tipos de taquicardias, las taquicardias por reentrada intranodal y las taquicardias asociadas al Wolff-Parkinson-White. Fijaos que la clínica que nos van a contar es la misma y el nombre nos lo dice, taquicardias supraventriculares paroxísticas, es decir, nos van a contar pacientes que tienen episodios de taquicardias de manera episódica, comienzan y se terminan y las tienen de manera periódica y son supraventriculares, entonces me van a contar pacientes que tienen taquicardias regulares de QRS estrecho. ¿Cómo voy a orientar yo una u otra? Dado que la clínica es la misma, yo pensaré que tengo una taquicardia por reentrada intranodal cuando me cuenten una mujer joven o de edad media. Aparte, estas pacientes, acordaos que lo que tienen es un circuito en el nodo aurículo-ventricular y es un circuito rápido, es una taquicardia, y lo que ocurre es que hay un estímulo continuo hacia la aurícula y hacia el ventrículo, con lo cual la contracción es simultánea de aurículas y ventrículos. Y nos van a contar ondas a cañón regulares en el pulso venoso. Y muchas veces nos dicen que la paciente nota las palpitaciones en el pecho, en el precordio, pero es muy frecuente que las noten en el cuello. Es lo que se llama el signo de la rana. Estas ondas a cañón regulares parece que son un sapo, ¿vale? Parece que es una rana por las ondas a cañón. Y fijaos que todas las taquicardias supraventriculares no asocian cardiopatía. Son corazones normales, pero que tienen algún circuito eléctrico anormal. Con respecto al Wolff-Parkinson-White, ¿cuándo pensaré yo que esta taquicardia supraventricular es un Wolff-Parkinson-White de una intranodal? En general me van a contar un varón joven. En la clínica igual. Tampoco asocian cardiopatía. Lo más frecuente es que su corazón sea normal. Pero no olvidéis que si tuviera cardiopatía, la cardiopatía más frecuente es la anomalía de Epstein, es la implantación anormalmente baja de la válvula tricúspide y asocian con mucha frecuencia vías accesorias. ¿Cómo sospecharé o cómo tendré prácticamente la certeza de que es este tipo de taquicardia? Porque me van a hablar de preexcitación. El Wolff-Parkinson-White es una preexcitación. Me está hablando de una vía accesoria. ¿Qué es una vía accesoria? Es una comunicación eléctrica anormal, aparte del nodo aurículo-ventricular. Los pacientes, las personas normales, la única comunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos es el nodo aurículo-ventricular, que tiene una misión de frenar el estímulo para que no se estimulen simultáneamente aurículas y ventrículos con ese estímulo. En estos pacientes hay una vía anormal que comunica aurículas y ventrículos. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues cuando baja el estímulo, va a bajar hacia el nodo AV, que es lo normal, pero también llega por la vía accesoria. Estas vías accesorias no tienen las propiedades que tiene el nodo auriculoventricular de frenar el estímulo. Y lo que sucede es que yo tengo la onda P, el estímulo sinusal, y el estímulo empieza a bajar. Pero ¿qué ocurre? Que como llega a la vía accesoria y no tiene un retraso, lo que va a suceder es que el segmento PR es lo que tarda el estímulo en pasar el nodo AV, ese retraso, se va a cortar porque la vía accesoria no tiene ese retraso. El PR se acorta y me van a contar un PR por debajo de 120 milisegundos. ¿Y qué sucede? Que una vez que llega el estímulo a la vía accesoria empieza a despolarizar el ventrículo, pero despolariza por una vía anormal, no son fibras que estén especializadas en la conducción, y lo que hace es que la despolarización es anormal y es lenta, y eso es lo que me provoca la onda delta. Y este es el electrocardiograma típico, PR corto, onda delta. ¿Qué sucede? Como el estímulo que va por la vía accesoria es lento, da tiempo a que el estímulo pase el freno del nodo aurículo-ventricular y que acabe el sistema de conducción normal, la despolarización. Entonces, todo latido del Wolff-Parkinson-White es una fusión. Una mezcla es lo que viene de la vía accesoria, que es la onda delta, y la otra parte es lo que viene por la vía normal. Cuando en un paciente con taquicardias supraventriculares paroxísticas me cuenten un PR corto y una onda delta, yo debo pensar que la causa es el Wolff-Parkinson-White. En la pregunta que me cuentan a un paciente con clínica típica de una taquicardia supraventricular, las respuestas que nos dicen son todas muy orientativas. Fijaos, la presencia de ondas a cañón regulares en el pulso venoso
yugular, si se trata de una mujer, apoyará el diagnóstico de taquicardia por reentrada intranodal, lo que hemos contado. La 2 también es cierta, porque si hay PR corto y onda delta, sería un Wolff-Parkinson-White probablemente. Fijaos, la 3 es la incorrecta, porque se suelen tolerar bien, pero no asocian cardiopatía estructural. La 4, fijaos, las maniobras vagales son de elección como primera medida terapéutica porque son eficaces, desde luego. Pensad que las maniobras vagales son el tratamiento de elección para todas las taquicardias en las cuales el nodo auriculoventricular forme parte del circuito indispensable para la taquicardia. Entonces, si es una taquicardia intranodal en la cual el circuito es el propio nodo auriculoventricular, si yo bloqueo el nodo auriculoventricular con maniobras vagales, quito la taquicardia. En el Wolff-Parkinson-White, las taquicardias es un circuito que baja por el nodo y sube por la vía accesoria. Si yo corto el nodo, estoy cortando el circuito, porque el circuito pasa obligatoriamente por la vía accesoria. Entonces, siempre un paciente con una taquicardia supraventricular paroxística, lo primero, maniobras vagales. Y fijaos, las 5 son taquicardias bien toleradas y no suponen un riesgo para la vida del paciente. Completamente cierto porque su corazón es normal.